Bueno, ya he colocado todos los tentáculos. Ahora lo que tenemos es que cerrar esta parte del pulpo. Entonces, lo que vamos a hacer, disculpen que la imagen no es demasiado buena, porque es que esto es enorme y el espacio que tengo para trabajar es poquito. Pero entonces lo que vamos a hacer es ir enganchando en estos puntos para tejer un círculo que vamos a ir disminuyendo poco a poco hasta cerrar este hueco. Entonces vamos a enganchar aquí el hilo. Vamos a hacer un nudo corredizo primero. Yo espero que puedan verlo porque es que ahora mismo, ahora mismo he tenido que poner el pulpo en mis rodillas porque esto no hay manera de manejarlo. Bien, tengo aquí enganchado. Entonces vamos a ir haciendo en el borde un punto en cada punto. Vamos a ir tejiendo. De esta forma, aquí nos traemos el tentáculo para atrás y enganchamos los puntos por dentro. Vamos tejiendo un punto en cada punto lo mejor que podamos. Porque ya les digo que esto no es tan rápido. Pero está quedando muy bonito. El pulpo está quedando espectacular. Espero que mi clienta quede contenta. Ups. Bien, vamos así, cogiendo. Una vez hemos pasado el tentáculo, vamos cogiendo igualmente aquí los puntos. Bueno, esto va a ser lento, no quiero tampoco ocupar mucho tiempo de la grabación, pero quería mostrar cómo hacer aquí. Porque ahora tenemos que tejer el círculo para cerrar la cabeza del pulpo, que ahora mismo está todo abierto. Bueno, voy a hacerlo y nos vemos. Ups. Bueno, voy a hacer una vuelta, voy a bordear todo el contorno y seguimos. Bien, pues vamos a hacer 8 puntos, una disminución. Yo tengo aquí ya 8 puntos. Vamos a pasar a la disminución. Como ya hemos hecho antes, disminución. Cogemos la hebra del frente de los 2 puntos. Cerramos estas 2 hebras juntas. Ups. Y cerramos el punto. Bueno, si me deja. Aquí. Y cerramos juntos. Volveríamos a contar 8 puntos y una disminución. 1, 2, yo voy contando hasta 8
y hacemos la siguiente disminución. Tengo 7, hago el que hace 8 y hago otra disminución. Esto lo vamos a hacer a toda la vuelta. Estoy cogiendo de los puntos de la vuelta que hicimos, cogiendo parte de los tentáculos, Volvemos a contar. Así vamos a hacer toda la vuelta. La siguiente vuelta lo que vamos a hacer son 7 puntos. Tengo aquí 7 y una disminución. Tengo 7 puntos. La siguiente hago la disminución. Cojo la hebrita de frente de los 2 puntos y los cierro estos 2 juntos y ahora estos 2 lazadas juntas y vuelvo a empezar a contar 7 puntos, una disminución a todo alrededor. La siguiente vuelta serán 6 puntos, una disminución. Yo he contado aquí ya los 6 puntos, he hecho primera disminución, seguimos adelante con 6 puntos, una disminución a lo largo de toda la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos otra disminución. Aquí 1, aquí 2, cerramos juntitos y cerramos el punto. Y si ven cómo ya va cerrándose nuestro círculo, poquito a poquito. En esta vuelta haremos 5 puntos, una disminución. Y en la siguiente serán 4 puntos, una disminución. Voy a hacer esta vuelta de 5 puntos, una disminución. Haré la siguiente 4 puntos, una disminución y volvemos. Puede ser un buen momento para rellenar un poquito más. Yo ya hice la vuelta de 5 puntos, una disminución, luego 4 puntos, una disminución. Las siguientes serán 3 puntos, una disminución, pero claro, este circulito se irá reduciendo. Entonces, si quieren ahora, puede ser un buen momento para rellenar un poquito más. Ahí lo vamos acomodando porque siempre cabe un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Aquí y vamos acomodando. Así. Los hilitos también nos pueden servir de relleno. Aquí. Bien, pues la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos, una disminución. Ya hice 3 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución, 1 punto, una disminución. Y ya llegado aquí, lo que vamos a hacer es cerrar con aguja para que quede más planito. Vamos a ir con la aguja cogiendo alrededor. Aquí un punto, aquí otro punto, así un punto al tiempo y vamos a ir cerrando el último huequito que ya nos queda. Así y así. Listo. Damos una puntadita
para fijar. Y esta hebra ya la vamos perdiendo por el interior. Vamos haciendo así, unas puntaditas por aquí. Volvemos a entrar y salimos por otro lado. Aquí. Bueno, pues ahí ya cortaríamos nuestra hebrita. Así es como va luciendo nuestro pulpo. Si observan, aquí hemos puesto o he puesto unos triangulitos, que es la membrana que va uniendo un tentáculo con el otro. Vamos a hacer el triangulito que va por aparte y luego cosido a ambos lados del tentáculo. Vamos a dejar una hebrita larga porque eso nos va a servir después para coser al pulpo. Comenzamos haciendo 2 cadenetas. Hago 1, 2. Me regreso en la última cadenita, no, en la primera que hice. Hago un aumento, 1 y 2. Levanto cadeneta y giro el trabajo. En el primer punto hago un punto. En el punto este vamos a hacer un aumento. Aquí. En el punto de medio, ¿sí? Hacemos un aumento y un último punto en el borde. Levanto cadeneta y giro el trabajo. Hago un primer punto, 2, y en este central hago un aumento. Es que no sé si la luz nos está ayudando mucho. Aquí, 1 y 2. Y me quedan 2 puntos. Este 1 y el de la esquinita 2. Levanto cadeneta y giro. En esta ocasión hacemos 3 puntos, un aumento, 2, 3, aumento y repito 3 puntos, 1, 2 y el tercero en el borde. Levanto cadeneta, giro y hacemos 4 puntos y un aumento, 2, 3, 4, aumento, 1 y 2. Y repetimos 4 puntos después del aumento, 3 y el cuarto punto en el borde. Levanto cadeneta y giro. Y aquí serían 5 puntos y un aumento, 2, 3, 4, 5, aumento, 1 y 2 juntos, 1, 2, 3, 4 y el último punto en el borde. Levanto cadeneta, giro
hago 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 1 y 2, y repito de nuevo los 6 puntos, levanto cadeneta y giro. Levanto cadeneta, giro y aquí serían 7 puntos y un aumento. Tengo 7 puntos, hago el aumento y vuelvo a repetir los 7 puntos al otro lado del aumento. Una vez acabado, vamos a cortar una hebra larga porque es con lo que vamos a coser. Esto ya queda cerrado y lo vamos a pegar entre 2 tentáculos. Aquí con mi aguja lo que hago es aquí entre un tentáculo y el otro engancho. Y le doy un par de puntadas para fijar. Y ahora aquí detrás, pues lo que voy a hacer es apuntarlo de esta forma. Y esta hebrita, pues la pierdo a lo largo del tentáculo. Hasta perderla toda la hebrita, ¿sí? No me gusta dejarla muy corta porque como ya les dije, este tipo de hilo es un tanto resbaladizo. Entonces no quiero que se quede suelto. Ahora con la hebra larga que hemos dejado, empezamos aquí a coser en el borde marrón. Una puntadita aquí, me regreso y hago una puntadita al frente, otra aquí, así voy haciendo todo el borde de este triángulo para simularle la membrana que tiene el pulpo. Cuando ya he hecho un lado, pues me paso al otro lado y hago de la misma forma. Estos triángulos, pues tenemos que hacer 8 como estos, ¿eh? Y de la misma forma vamos uniendo entre los tentáculos, los vamos colocando de uno en uno. Me paso a este lado y voy juntando aquí. Ups. Ahí. Y ahora de vuelta. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, me pilla mal porque la posición que tengo yo aquí es un poquito difícil porque quiero que se vea en cámara. Y para que me quepa el pulpo,
Les cuento, he tenido que eh, liberar la mesa de trabajo, quitarlo todo para abrirle espacio a este pulpo gigante, porque, bueno, es que en el sitio donde normalmente yo trabajo, pues el pulpo no cabe. Así que si notan algo extraño en la iluminación o algo, es por eso. Bien, ya he llegado a la esquinita y ya el triangulito ha quedado. Entonces ahora ya lo que es anudar y perder la hebra. De la misma forma que la hemos perdido con los otros. Y así es como ha quedado nuestro pulpo gigante. ¿No es una maravilla? ¿No les parece una pasada? Miren esos tentáculos enormes y esos ojitos. Ay, me encanta, me gusta muchísimo cómo quedó el resultado final de nuestro increíble pulpo. ¡Wow! Espero que les haya gustado, que les esté gustando, que quieran hacerlo. Y ya saben, ahí está el paso a paso. Todo bien explicadito para que puedan también hacerlo. Y quiero ver muchos pulpos gigantes. Un abrazo, muchas gracias por seguir el canal. Gracias por ver, por comentar. Gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos en nuestro siguiente proyecto.